¿Cómo se pueden manifestar los impactos? Bueno, el impacto puede ser localizado en muy poca superficie, pero que impacta muchísimo alrededor, aunque nada más sean pocos metros de zona modificada, pero que altera mucha área superficial. O puede ser que se esté generando un impacto grande de gran superficie, pero la magnitud del impacto es pequeño, es muy amplio la extensión, pero se mantiene cerca, el impacto se mantiene cerca de esa extensión. O bien se pueden manifestar impactos positivos o negativos, directos o indirectos, acumulativos, que inducen otros cambios o riesgos a futuro. ¿Cómo se clasifican los impactos ambientales? Y tenemos diferentes clases. Se pueden clasificar por el carácter, por la relación causa-efecto, por el momento en el que se manifiestan, por la interacción de acciones y o alteraciones, por la extensión, por la persistencia y por la capacidad de recuperación del ambiente. Vamos a iniciar con la clase de impacto evaluada por el carácter. Y pueden existir dos tipos de impactos. El impacto positivo, que son aquellos que son beneficiosos al ambiente, como acciones de saneamiento, recuperación de aguas degradadas, que lo podemos ver en la primera imagen, todas estas campañas de recuperación de bosques. O bien podemos tener impactos negativos, que son aquellos que causan deterioro al ambiente, como pueden ser descargas contaminantes de industria. La segunda clase de impacto son las clases de relación causa-efecto, y en esta clase de impacto tenemos dos. Los impactos primarios son aquellos efectos que ocurren generalmente al mismo tiempo en el que se está realizando la acción y en el mismo lugar donde se está llevando a cabo. Por ejemplo, si estoy haciendo una construcción y estoy generando basura de construcción, en el momento durante la construcción la basura está en la zona del impacto, la zona impactada, y ahí se mantiene la basura, pero una vez concluido el proceso de construcción, muy probablemente esa basura sea removida y entonces el impacto deje de ser primario. El primario es donde está el momento. Es muy obvio el impacto primario y se puede evaluar, se puede medir. En cambio, los impactos secundarios son aquellos cambios indirectos que se inducen en el ambiente. Quiere decir, por ejemplo, que si yo construyo una empresa que tiene emisiones a la atmósfera de anhídridos, entonces en el contacto con el agua, alguna lluvia posterior, entonces vamos a tener la reacción de la lluvia ácida que va a caer sobre los bosques cercanos y entonces va a tener un impacto secundario con respecto al tiempo donde hay una afectación importante en el ecosistema. Son impactos que se presentan a través del tiempo, no de manera inmediata. La siguiente clase de impactos son aquellos por el momento en que se manifiestan, y aquí vamos a encontrar tres tipos de impactos. El impacto latente, que es aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo, desde el inicio de la actividad que lo provoca. Entonces, latente es que se mantiene vivo, como por ejemplo la primera imagen, un derrame de petróleo en un cuerpo de agua. Se manifiesta desde que es el derrame, pero se mantiene el impacto por un muy buen tiempo, se mantiene el impacto latente, no se elimina rápidamente. Los impactos inmediatos son aquellos en los que el plazo de tiempo desde que inicia la acción hasta que se observa la manifestación en su totalidad es prácticamente nulo, es rapidísimo, como por ejemplo un incendio forestal. Desde que inicia la primera chispa hasta que se continúa con un incendio masivo, el tiempo es inmediato, es rapidísimo y podemos detectar inmediatamente el impacto. Y por último, el impacto que se manifiesta por momento crítico. Este es un impacto de muy alto alcance, que no importa el plazo de manifestación, es cuando la situación está ya, el ecosistema está muy agredido y ya está en un momento crítico y yo continúo generando impactos. Como el caso de la veda del langostino, por ejemplo. Cuando hay veda de langosta, es porque el ecosistema de la langosta está en un momento bajo, está en proceso de crecimiento, no hay langosta adulta. Entonces en ese momento se detiene la pesca para promover que se recupere el ecosistema. Si yo permanezco realizando pesca durante momentos de veda, se genera un momento crítico y entonces puedo perder en su totalidad la población de langosta en la zona. A eso se le llama momento crítico.
También tenemos el impacto por la interrelación de acciones y o alteraciones, y vamos a tener dos tipos de impacto. El impacto simple, que es aquel impacto que solamente se presenta focalizado. Afecta a una sola cosa, pero no hay alteraciones graves ni consecuencias alrededor, como es, por ejemplo, la extinción de una sola especie. En el caso de la imagen que pueden ver en su lado izquierdo, la extinción del delfín rosado, que se extinguió hace unos pocos años, impacta directamente esa especie, pero no hay un impacto importante en el ecosistema. Y el otro impacto es el impacto acumulativo, que son aquellos impactos que resultan de la generación continua de la contaminante, y entonces por la bioacumulación del contaminante, ya sea en el suelo, en los alimentos, en el agua o en el aire, se presentan impactos acumulados a lo largo del tiempo que pueden traer mutaciones genéticas, enfermedades cancerígenas, etc. Tal es el caso, por ejemplo, del efecto de la bomba atómica en Chernobyl, o el caso de los niños de plomo, cuando hay emisiones a la atmósfera de óxidos de anhídridos de plomo que son absorbidos directamente por las personas al momento de respirar, se bioacumulan y a la larga crean problemas mentales y problemas cancerígenos. También tenemos los impactos que se pueden clasificar por extensión, y pueden ser dos: los impactos puntuales, cuando la acción produce una alteración pero local en una sola zona; parciales, cuando es pequeña el área estudiada; y extremos, cuando la zona es grande, es un territorio grande, considerable. Ejemplo de impactos puntuales son las presas. Cuando uno fabrica una presa, se realiza con la intención de buscar un espacio donde se acumule el agua que pueda proveer agua a una población. Sin embargo, cuando tú cierras la presa, cuando cierras las compuertas de la presa, se eleva el nivel de agua, y toda la flora y fauna y especies y ecosistema que estaba en la parte baja de la presa se va a inundar, y ahí hay un impacto importante puntual. Se deteriora toda esa zona. Y el impacto total es aquel que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno: una explosión de una bomba, una contaminación al aire de una empresa constante. Entonces, no solo impacta la zona donde está la empresa, sino que los vientos acarrean todo el impacto al aire que se realizó por esa empresa, y se difunde la pluma de contaminación a lo largo de una zona más extensa, incluso a través de países. La siguiente clase de impacto es por la persistencia, y aquí vamos a tener dos tipos de clases. El impacto temporal, aquella que no es permanente en el tiempo, que es un plazo de manifestación corto y que puede terminarse. Por ejemplo, el paso de un avión a través de una zona es solamente el momento del paso que se genera impacto ambiental auditivo, pero una vez que el avión pasa, entonces el impacto ambiental auditivo se elimina. Y el impacto permanente es aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo, como en el caso de Chernobyl. Este reactor nuclear que tuvo explosión, y han pasado varios años y la zona sigue indefinidamente dañada, igual que lo podría ser un derrame petrolero en un mar, o en una laguna, o en un suelo. Y también tenemos en los impactos por la capacidad de recuperación del ambiente, y vamos a encontrar cuatro tipos de impactos. Los impactos irrecuperables, cuando la alteración ya es imposible de reparar, como es el caso del delfín rosado, imposible recuperar la especie. Existen los irreversibles, aquel impacto que por medios naturales difícilmente se va a recuperar. El irreversible se observa mucho, por ejemplo, en procesos de erosión natural, como es el Cañón del Colorado, que lo pueden ver en la imagen número 2. Ese es un proceso natural de impacto ambiental, y son procesos de erosión, ya lo veremos en el tema de suelos. Y es muy difícil recuperar los suelos perdidos después de años y años de erosión. El impacto reversible, como por ejemplo un lago que ha sido contaminado por un periodo de tiempo. Este cuerpo de agua se va a ver alterado ecológicamente. Sin embargo, si yo disminuyo o elimino la contaminación al lago y hago un proceso de remediación, puedo fácilmente recuperar todo el lago. Entonces sería un proceso reversible. Y un proceso fugaz es aquel cuya recuperación es inmediata. En cuanto dejo de agregar el contaminante, la flora y fauna se recupera inmediatamente porque no fue un impacto tan fuerte.
inmediatamente se pueden identificar crecimientos y recuperación del medio.